A ver, el otro día yo estaba muy normal leyendo la Biblia, vamos, nada del otro mundo, y de pronto me aparece en el estudio bíblico este versículo que os lo voy a leer ahora. Dice, Jeremías capítulo 5 versículos 10 y 11. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. A ver, con este versículo yo me hice dos preguntas. ¿Qué son las almenas? O sea, vamos. ¿Y por qué Jehová las odia? ¿Qué motivos tendría Jehová para derribar precisamente las almenas de una construcción? Porque al parecer, según el versículo que acabamos de leer, pues precisamente estamos hablando de un elemento arquitectónico de alguna construcción o algo así. Y pues precisamente en este video vamos a tratar de resolver estas dos interrogantes y a tratar de comprender qué era lo que Dios nos quería decir a través de esta acción que él quería que se hiciera. Pero antes de que tú vayas a los comentarios a criticarme, Meiser, es que tú no eres arquitecto. Yo no soy arquitecto, eso yo lo sé, ¿vale? Pero, hombre, una de las mayores ventajas que tenemos los seres humanos del siglo XXI es el Internet. O sea, el Internet, si bien no nos titula como arquitecto, como científico, como biólogo, nos da el conocimiento de manera gratuita. Bueno, la mayoría de las veces de manera gratuita. Luego habrá una que otra revista científica que te cobre, pero aquí estamos a favor del conocimiento popular. No sé por qué acabo de decir eso. No soy comunista, ¿vale? Yo no. Pero bueno, buscando por internet pude un poco salvar las dudas que yo tenía y os lo quiero compartir en el día de hoy, así que comenzamos con el video. Las almenas son estas estructuras que son como una especie de dientes o algo así que se colocaban en la parte más alta de torres y de murallas y que tenían varias funciones. Una de ellas era la función de barandilla, o sea, de una especie de barrera que impedía que las personas, que los soldados, que los vigilias, que este tipo de personas que pudieran estar caminando por el borde de la muralla o del torreón o de lo que fuera, pues impedía que estos se cayeran para el vacío, vamos, que tenía una función muy importante. Otra función que tenía era la función protectora y la tercera función que tendría era que servía como puesto de mando y de vigilia, o sea, un soldado se podía poner detrás de cualquiera de estos dientes o patrullar sin ningún problema por el torreón, por la muralla, por lo que fuera a altas horas de la noche y tener mejor visibilidad, o sea, como estaba en una zona alta de la muralla o del torreón, pues podía ver desde más lejos al enemigo que se aproximaba. O sea, y de hecho por estas mismas razones es que desde tiempos tan antiguos como los reinos mesopotámicos estas estructuras estaban presentes en las murallas, en los torreones, en las estructuras que tenían una función protectora alrededor de ciudades y de castillos y reinos. Un dato muy importante que debemos aclarar sobre las almenas es que aunque cuando pensamos en esta, la primera imagen que nos viene a la mente son estas que son de estilo cuadriculados o cuadradas, realmente he descubierto que a lo largo de toda la historia de estas estructuras han tenido tantísimas formas que pues realmente se hace muy difícil tratar de entender qué forma pudo haber tenido las estructuras a las cuales Jehová en el libro de Jeremías se refería. Pero a pesar de lo antes dicho y teniendo en cuenta que la mayoría de los reinos mesopotámicos que rodeaban a Israel y a Judá en esa época que Dios da esta palabra y que estos reinos tenían esta forma escalonada de las almenas, podemos intuir que los reinos de Israel y de Judá tenían encima de sus murallas y de sus casas o de sus palacios este mismo estilo de almenas. Así que no queda del todo claro, o por lo menos yo mientras estudiaba para este video no lo descubrí, pero podemos intuir que sí. Pero claro, teniendo en cuenta que son las almenas, que ya hemos hablado sobre eso, y teniendo en cuenta además la función tan importante y tan crucial que tenían estas, nos cabe preguntar, a ver, ¿qué problema tendría Dios con estas estructuras que, para colmo, eran tan importantes para cualquier ciudad antigua? O sea, ahora vamos a hablar sobre esto. A ver, estos son los reinos de Israel y de Judá. Y estos son los enemigos de estos reinos. A ver. Aquí claramente tenemos un grave problema de tamaño y de paridad, porque es que si sumamos el tamaño de los dos reinos escogidos por Dios, o sea, de los reinos de Israel y de Judá, es que nos damos cuenta que ni siquiera hacen
un 5% del tamaño total que abarcan todos sus enemigos. O sea, vamos, que era una situación muy complicada para los reinos escogidos por Dios. Y en esta situación se encontraba el profeta Jeremías. O sea, su pueblo, el pueblo al que él profetizaba, pues estaba bastante cómodo ahí, como que, bien, Dios me ha traído hasta aquí, me ha dado esta tierra, yo la he conquistado, me he armado de mis murallas y de mis torreones y de mi ejército, tengo un poder impenetrable y como yo he logrado estas cosas por mis propios medios, no creo que toda esta amalgama de enemigos me vaya a hacer algo a mí. ¿En serio? ¿En serio tú estás seguro de eso que tú acabas de decir ahora? Yo no lo veo. De hecho, como son tantos, os voy a leer los nombres de todos los enemigos de Israel para que vean que no era un número pequeño. Siria, Edom, Amón, Moab, Filistea, Asiria, Egipto y Babilonia. 8 gente. 8 reinos, pero no solo 8 reinos que juntos hacían más, no. Con el simple tamaño de Egipto ya bastaba para conquistar sin ningún problema a los reinos de Israel y de Judá. En fin. De hecho, se confiaron tanto que el propio Dios en los versículos posteriores a esto que hemos leído anteriormente, exactamente en el versículo 12, les advierte esto. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Y sí, a ver, por supuesto que Dios estaba súper indignado con esta mala actitud de su pueblo escogido porque, hombre, para nadie es un secreto y viendo el panorama de estos pueblitos que eran pequeñitos, solamente el poder de Dios los pudo ubicar en esa franja de tierra como para despreciar el poder de Dios. Y de esto, vamos, la Biblia está súper llena de ejemplos, principalmente en los libros de Éxodos y de Deuteronomio y Levítico y pues todos estos libros históricos. Y por supuesto, en este panorama que era muy complejo para los reinos de Israel y de Judá, se encontraba el profeta Jeremías, que era un hombre de Dios que Dios había enviado a estos dos reinos y principalmente al reino de Judá para darle palabra de Dios y que le dijeran que mira, que no se confiaran, que hombre, que sin Dios no eran nadie. Pero claro, esto no surtió el efecto esperado. Pero como al final ellos hicieron caso omiso a estas palabras que el profeta Jeremías estaba dando, pues lamentablemente en el año 587 cae Judá ante el imperio babilónico. ¿Se dice babilónico? Hombre, yo creo que sí, o babilonio. ¿Cómo se dice? ¿Imperio babilónico o imperio babilonio? Imperio babilónico, así que sí, o sea que vamos, está bien. Llegados a este punto del video, yo sé y entiendo sobre todo que ya vosotros debéis estar totalmente cansados y aburridos de toda la charla antigua que os acabo de dar, pero paciencia que ahora vamos a darle respuesta a la pregunta de por qué Dios efectivamente quería que se derribaran las almenas de las murallas de Judea y de Israel. Yo creo que el dato ya es bastante predecible. O sea, si ya hemos dicho que el pueblo escogido por Dios se estaba jactando de todas estas fortalezas que supuestamente él se habría armado y que había puesto su fe, su seguridad en cosas hechas por él mismo, hombre, a Dios le interesaba tratar de quitar todas estas capas, todo este orgullo que su pueblo tenía y que volvieran a depender de las victorias que Dios le había dado, del alimento que Dios le había dado, de la tierra prometida que Dios le había dado. Pero ya hemos visto que la historia al final nos termina confirmando que efectivamente el pueblo escogido por Dios fue conquistado por uno de sus enemigos, en este caso el imperio babilónico, que por cierto era el imperio más poderoso, incluso por encima del imperio egipcio de esa época en la región. Así que vamos, que no era poco. De este pasaje, la mejor enseñanza que podemos sacar nosotros en la actualidad es que realmente Dios no es un Dios que le guste ser tentado. O sea, tú no puedes ir por encima de Él o ir por encima en tu orgullo del poder de Él, porque ya la Biblia misma nos enseña que todo el alimento, toda la ropa, todas las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, lo tenemos gracias y por la simple misericordia de Él. Había un salmo que se leía muy a menudo y es, a ver, que lo voy
voy a buscar. Ah, ya lo vi. El Salmo 136. Porque para siempre es su misericordia. O sea, es un salmo que vamos, o sea, mejor explicado no lo podemos tener. Ahí te aparece un listado de todas las cosas, de todas las victorias del pueblo de Israel. Es increíble el poder de Dios, y realmente el salmista lo que nos enseña es que todas estas cosas ellos no las han obtenido por su simple orgullo o por su simple capacidad. Y hombre, ya hemos visto que no tenían tantas, vamos, que eran así, sino que la habían obtenido por la simple misericordia de Dios. O sea, de verdad que yo no sé. Hay algo que yo siempre he tratado de llevar a mi vida, y es que en todo momento debo dar gracias a Dios, porque, hombre, he tenido muchos momentos en mi vida en los cuales Dios ha estado ahí, y le doy gracias a Dios porque incluso en los momentos en los que yo he querido depender de mí e irme por encima de las capacidades que Él pueda tener en mí, o de creer que yo pudiera hacer eso, o sea, ni siquiera puedo imaginarme ir por encima del propio poder del Dios de todo el universo, por las buenas y por las malas, me ha llevado a volver a Él, ¿no? A depender de Él en todo. Aunque sigo reconociendo que eso es una tarea muy difícil, no solo para mí, sino para tantísimas personas en el mundo. Hombre, creo que es una tarea que debemos hacerla todos los días, porque al final, con el paso de los años y de la vida, te vas dando cuenta que no hay nada mejor que depender del Dios de todo el universo. Yo sé que este momento del video ha contrastado bastante con el momento aparentemente divertido del resto del video, pero realmente era una reflexión que quería llevar y que quería compartir, ¿vale? Porque, hombre, creo que es muy importante, y porque además creo que la Biblia está constantemente pidiéndonos, llamándonos a depender cada vez más y más de Dios. Al final somos sus hijos y somos hechura suya, así que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender esto, y yo creo que ya ha sido suficiente por hoy, ¿no? O sea, hombre, a ver, si tenéis alguna otra duda sobre este tema, lo podéis dejar en los comentarios sin ningún problema. Yo estaría encantado. Y nada, que no tengo más nada que agregar. Ya he acabado el video, estoy agotado, no puedo más con mi vida, no sé qué más decir. ¿Algo más que agregar? Sí, hombre, que es increíble cómo un estudio tan largo y que me ha hecho profundizar en tantos temas, o sea, ¿qué iba a saber yo que es una almena ni nada por el estilo? Y pues un versículo de la Biblia, o sea, uno, me ha llevado a estudiar hasta de arquitectura, o sea que vamos. En fin, que la Biblia es un ejercicio tanto espiritual como mental. Nos vemos en un próximo video.